Bien, ya se cumplió el tiempo, pasa rápido, ¿verdad? Hoy terminamos nuestro trimestre, cuyo tema era sirviendo a Dios con temor y reverencia. Antes de dar la clase de hoy, quisiera hacer un muy breve repaso de las cosas principales que hemos venido aprendiendo durante el trimestre. El enfoque del tema fue, primero, entender qué es temer a Dios, qué es la reverencia, para que entonces podamos servirle a Dios con temor y con reverencia. Y después estuvimos viendo, después de entender quién es Dios, cómo es Él, y que es ese entendimiento el que nos va a llevar a tener un adecuado temor hacia Dios, lo cual implicaba no solo ese respeto del que muchas veces se habla, aunque claro que lo incluye, ese respeto, esa admiración, ese asombro ante Dios y su grandeza, sino también una especie de miedo sobrecogedor, porque Él es algo incomprensible para nosotros. Muchas personas no tienen este temor porque nunca toman un tiempo para pensar verdaderamente cómo es el ser divino, cómo es la eternidad. Los pensamientos acerca de las cosas espirituales no son frecuentes en las personas y por eso no se asombran de su grandeza. Cuando nosotros encontramos en la Biblia cosas tan difíciles de comprender, ¿cómo será eso? No lo entiendo, pero la Biblia lo dice. Entonces eso me lleva a temerle a un Dios tan santo y tan sabio, que a pesar de que Él controla todo, no participa del pecado. Y lo creo porque lo dice la Biblia. Esas cosas traen temor a nuestro corazón, una reverencia apropiada. Luego estuvimos viendo la relación entre el temor, el verdadero temor a Dios, que es apartarse del mal, que es cumplir sus mandamientos, y que eso tenía que ver con el amor. ¿Recuerdan? Un entendimiento del amor de Dios y del perdón que Él ha dado en Jesucristo a su pueblo, tiene que hacer que el pueblo de Dios se rinda y le tema. Y estuvimos viendo en aquella ocasión el Salmo que decía, en ti hay perdón para que seas reverenciado o temido. Es el entender que Dios es un Dios perdonador, que estuvo dispuesto a descargar su ira sobre su propio Hijo para salvar un pueblo, lo que nos debe llevar a temer, porque decir, si no perdonó a su Hijo porque cargó el pecado, tampoco perdonará a cualquier pecador que no se arrepienta. Bueno, después estuvimos viendo también que eso tenía que ver con toda nuestra vida, con la ley del Señor, que nosotros no podíamos simplemente coger de la Biblia las partes que nos parecen y decirnos y llamarnos a nosotros mismos que sí, yo temo a Dios porque no caigo en tales o cuales pecados específicos, muy escandalosos, muy inmorales. Y entonces estuvimos viendo hasta dónde llega eso. La ley del Señor tenía que ver con todo. Cómo es usted en su casa, cómo es el trato suyo con los demás. Y estuvimos viendo eso de la ley del Señor, que nos hace temerle. Y después ya nos fuimos acercando a entender que este asunto de servir a Dios con temor y reverencia tiene que ver con nuestra adoración. Porque servir es también la palabra adorar. Recuerdan que el pastor Eduardo nos decía la vez anterior que esa palabra traducida del griego latría, de donde viene idolatría. Idolatría, adoración de ídolos. Pero nosotros estamos llamados a adorar al Dios vivo y verdadero, el cual tiene que ser adorado, según nos dice lo que vimos en Hebreos 12:28, con temor y reverencia. Y después vimos los elementos de la adoración a Dios, de un culto normal, para que aprendamos a que cada parte del culto al Señor debe hacerse de una cierta manera, con temor y reverencia. Y estuvimos hablando de la oración que el Señor escucha. ¿Cómo deben ser esas oraciones? En particular, podemos recordar el proverbio que decía,
aquel que aparta su oído para no oír la ley, incluso su oración es abominable. Así que la oración de muchos es detestable a Dios porque ellos han desechado su ley, no están dispuestos a la obediencia. Luego estuvimos viendo también lo que damos al Señor, eso fue la vez anterior, y que le damos al Señor de lo que hemos recibido de Él, y lo hacemos con temor y reverencia porque sabemos que Él sabe todo. No podemos pretender que no damos porque no tenemos, y el Señor sabe que sí tenemos. Y eso es algo entre nosotros y Dios. Dios sabe y debería haber temor. Pero también estábamos diciendo que le damos al Señor nuestros cantos, nuestras alabanzas, fruto de labios, decía, que confiesan su nombre, nuestro sacrificio de alabanza a Él. Y estuvimos viendo eventualmente un poquito de lo que era la alabanza. Vean que en menos de 10 minutos resumí un trimestre. Ahora vamos a ver dos aspectos del culto al Señor que han sido muy controvertidos en una parte y mal utilizados en otra, y tiene que ver con lo que nosotros llamamos las ordenanzas sagradas, pero que tampoco tenemos temor de llamarle, como nuestros hermanos presbiterianos le llaman, sacramentos, porque entendemos por qué le llaman así. Entonces, hoy vamos a hablar de estas dos ordenanzas sagradas. Los sacramentos o ordenanzas sagradas son aquellas que instituyó el Señor Jesucristo. Él fue el que las instituyó y son signos visibles de realidades o verdades espirituales. Esto es para que lo memoricemos, pero también para que lo entendamos, ¿verdad? No se trata de que yo pueda decir y definir algo sin entender qué significa. Son signos visibles, señales visibles que me apuntan hacia algo que es una realidad espiritual. Y entonces vamos a ver con respecto a esto. Ahora, quiero solo tomar un momentito para, por si alguno ha leído o quiere leer al respecto. En la historia, también dentro de nuestro campo bautista hubo controversias en cuanto a las ordenanzas, porque algunos añadían a estas dos ordenanzas dos más, que eran el lavamiento de pies y la imposición de manos. Eso fue un pequeño grupo, sobre todo en Estados Unidos se dio. Y entonces ellos practicaban el lavamiento de pies como una ordenanza. Pero en general, después se entendió, o por lo menos la mayoría de los confesionales bautistas entendieron que eso que el Señor quiso decir tenía un propósito espiritual y no que estaba instituyendo una ordenanza para ser practicada por la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? No se vuelve a mencionar más esa práctica. Es decir, no hay en las enseñanzas del Nuevo Testamento ni en las epístolas instrucciones sobre cómo hacer el lavamiento de pies. Fue algo que Él hizo esa noche que instituyó, sí, la cena del Señor. Muy bien. La otra cosa que algunos fue controversia en algún tiempo es que, y a veces uno se asombra de las cosas que suceden dentro del pueblo del Señor. Por eso tenemos que ser humildes y orar mucho, que el Señor nos libre de controversias de cosas que son de este estilo. Había hermanos que decían que en el día del bautismo había que hacer una imposición de manos para que la persona, no para que recibiera el Espíritu Santo, ellos entendían que el Espíritu Santo viene antes y es para la salvación, pero que eso había que hacerlo como símbolo de que la persona había recibido el Espíritu Santo y que había que hacer una imposición de manos. Bueno, eso tuvo todo su debate teológico para luego llegar al acuerdo dentro de los bautistas confesionales de que no era necesario. Okay. Eso solo se los menciono por si alguna vez alguien leyendo se encuentra algo al respecto de eso. En general, las iglesias que provienen de la tradición reformada solo han reconocido dos ordenanzas
que son el bautismo y la cena del Señor. Hay dos cosas que nosotros después de esta lección tenemos que tener bien clara. Las dos tendencias que se dan en cuanto a esto. Una es la frivolidad, la informalidad. Eso pasa hoy en día. Es decir, esos actos especiales que tiene la Iglesia de Dios se han vuelto un rito casi sin significado y se hace sin ninguna reverencia. Dentro del catolicismo romano, por ejemplo, si ustedes pueden preguntar a gente que sea anciana o de generaciones antiguas y que hayan sido católicos romanos, el católico romano tenía un respeto, ya eso no era un respeto, sino casi una superstición con respecto a la comunión. Tanto que los sacerdotes católicos daban el pan, que ellos llaman la hostia. Nosotros no le llamamos así porque la hostia es un sacrificio, nosotros no creemos en más sacrificios de Cristo. Pero la persona no podía morder aquello, tenía que con su lengua deshacer aquel pan y tragárselo. Hasta la última migaja de aquel pan era sagrado y el cura entonces lo echaba en la copa y todas esas cosas por el gran respeto a aquel sacramento. Ahora no, ahora cualquiera, y como que ahí llegan, les dan la comunión la da cualquiera y ponen a tal. Ya no es algo tan sagrado que solo el sacerdote lo podía hacer. Entonces hay una tendencia a la frivolidad, hay una tendencia a ya no pensar en aquello como algo tan sagrado. ¿Y por qué menciono el catolicismo? Porque nosotros vivimos en un país católico, en el cual esas personas, aunque no tenían una buena comprensión del Evangelio, sabían que eran cosas sagradas, y ahora se ha eliminado esa cosa. La gente no quiere nada que sea formal, nada que dé ese sentido de lo espiritual. Todo tiene que ser fácil, ameno, amistoso. Y eso sí, lamentablemente también lo vemos dentro del evangelicalismo. Es decir, las iglesias protestantes o evangélicas también llegaron al otro extremo también de decir, es nada más una cuestión que hacemos un memorial, dicen, ¿verdad? Y sí lo es un memorial. Pero entonces no se le da la importancia necesaria, tal vez tratando de huir de aquel acto misterioso que es la comunión dentro del catolicismo, cayeron en lo otro, que es no darle la importancia necesaria. Entonces, aquí es importante, nosotros tenemos que diferenciar entre reverencia a Dios, entre un temor correcto y la superstición, que era eso lo que les puedo decir. Por ejemplo, ese extremo de decir usted no puede morder aquello porque está mordiendo a Cristo y cosas así, eso es una superstición. Eso es pan, sigue siendo pan. Y como vamos a ver, eso va a tomar un valor espiritual y alimenta espiritualmente al creyente solamente si hay la fe verdadera. Solamente por medio de la fe verdadera. Ustedes recuerdan, entonces, el concepto católico romano es la transubstanciación. De esto hemos hablado en el pasado, pero lo recordamos para que esté completa la lección. Es decir, en el momento en que el sacerdote levanta la hostia y hace esa invocación, aquello se convierte, según ellos, no representa, sino es Cristo. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no creemos que ocurra tal milagro. Nosotros creemos que hay un hermoso simbolismo en aquello que nos recuerda una verdad espiritual. Desde antiguo, las iglesias tenían, desde antiguo quiero decir desde los primeros siglos, siglo segundo, tercero, cuarto, después de las persecuciones, siempre las iglesias tenían dos liturgias. La liturgia llamamos lo que hacemos, el orden en el que lo hacemos también. Eso es lo único que significa. Y con respecto a esto, les digo, hermanos, tenemos que quitar nuestro miedo de usar ciertas palabras que son correctas solo porque las usa alguien incorrectamente. Una liturgia es una palabra correcta que debemos usar
un orden de lo que hacemos. Entonces, había dos liturgias para la iglesia, para los cultos. Una le llamaban la liturgia de la palabra y la otra la liturgia del aposento alto. Como verán, entonces ellos tenían también dos cultos. El de la mañana solía ser la liturgia de la palabra y era muy de mañana. Y en la tarde, la liturgia del aposento alto solamente era para los cristianos bautizados y que iban a participar de la comunión. De eso vamos a hablar entonces hoy. Nos está yendo el tiempo. Entonces vamos a hablar, me he enfatizado ahorita mucho más en la comunión, pero como les decía, el bautismo también es la otra sacranza ordenada. Antes de volver a la comunión, que es con lo que quiero cerrar, veamos brevemente algunos pasajes de la Biblia que nos dan un sentido correcto del bautismo. Leamos, por favor, Romanos 6. Estos pasajes, si los leemos, nos dan con mucha claridad el significado del bautismo, y entonces veremos también que lamentablemente la iglesia cristiana, los cristianos se han alejado de este significado verdadero del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estamos en Romanos 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, asimismo lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje nos enseña que el cristiano está unido a Cristo y por tanto al estar unido con Cristo está unido con Cristo tanto en su muerte y sepultura como en su resurrección, lo cual tiene un significado muy claro: morir al mundo y al pecado para ahora tener una vida nueva. Leamos Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este versículo también nos enseña que eso tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Un versículo más, Colosenses 2:12. Todos estos recientemente, gracias a Dios, los hemos estado repasando en nuestras predicaciones. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, una vez más, tenemos ya tres pasajes que nos hablan: es muerte y resurrección lo que se presenta en el bautismo, y se dice aquel que está bautizado está participando con Cristo de esto. Una cita más para que la lean después, 1 Pedro 3:21, él nos dice, nos especifica el apóstol Pedro, no es que la persona en el mismo momento del bautismo está siendo salvado ni lavado de sus pecados, sino que es su testimonio por una buena conciencia hacia Dios, de decir, este es mi testimonio de que yo estoy unido a Cristo y que por lo tanto he muerto al pecado y ahora vivo para Dios una vida nueva. Entonces, volvemos a eso. Por eso es que le llamamos sacramento. Una representación visible, algo que podemos ver, de una realidad espiritual invisible, de una verdad. Ahora, leamos por favor Hechos 10:47. En este episodio de Hechos 10, es cuando el apóstol Pedro predica en la casa de un gentil llamado Cornelio, y mientras él predica viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos y se manifiesta la señal milagrosa como al principio, y él dice esto en el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Y ahora sí, aquí tenemos un muy buen argumento. Porque Pedro lo que está diciendo, a veces la gente se cuestiona por qué nosotros tenemos como ciertos requisitos antes de proceder al bautismo de una persona. Ahora vean la pregunta de Pedro. Dice alguien, ¿puede alguno impedir? ¿Qué significa eso? Que había alguien que podía decir, ese se va a bautizar. Y así en medio de nosotros igual. Puede haber alguien que viene, que no está unido a Cristo, que no ha muerto al pecado, que no ha sido resucitado a una vida nueva, y viene a dar un testimonio público de bautismo. Y el que sabe que eso es así, debería decir, ese se va a bautizar. Ese, yo conozco cómo vive y quién es. No se ha visto cambio en su vida. Es el mismo que siempre ha sido. En cambio, en este momento, ese impedir no tenía por qué darse, porque había una señal milagrosa que mostraba que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar esa señal, ¿verdad? No podríamos, no estamos en esta era apostólica en la que yo voy a dar eso como una señal o requisito para bautizarse. ¿Qué daríamos hoy? ¿Cuándo es que yo puedo decir, quién puede impedirme que bautice a tal? Cuando las personas puedan dar testimonio de que lo que él dijo es cierto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo. ¿De verdad ustedes y yo, hermanos, estamos tomando la sagrada ordenanza del bautismo con ese respeto? Ahí está, cuando alguien pide bautismo y da su testimonio aquí, usted orando al Señor diciendo, Señor, que si hay pecado en esta persona y si no es todavía un verdadero creyente, que se manifieste antes de que sea el bautismo. O confirma, Señor, a este que dio testimonio, que dice que de verdad es convertido, confírmalo que sí es un convertido y un verdadero hermano nuestro. Porque si no es así, nosotros no estamos tomando con seriedad el asunto del bautismo. Leo para ustedes Hechos 18:8, cuando Pablo estuvo en Corinto, y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuál, según este versículo, es el requisito para bautizarse? Los que creían. Tiene que creer. ¿Pero qué es creer? ¿Decir yo creo? No, tiene que haber una comprobación. Si nosotros estuviéramos en un ambiente y circunstancias de persecución, si por entrar a esta iglesia su vida peligrara, o vimos que entró a esa iglesia, lo vamos a despedir de su trabajo, o puede que lo golpeen cuando salga, alguna cosa así. En un país que está bajo persecución, si alguien se atreve a entrar a esa iglesia perseguida y dice, yo creo en Jesucristo, hermano, no hay mucha comprobación que hacer. Este está arriesgando su vida por Cristo. ¿Qué más comprobación queremos? Pero en nuestro ambiente donde todo el mundo dice que es cristiano, ¿no les parece sensato lo que nosotros hacemos de esperar? Si usted dice que es cristiano y que quiere bautizarse, bueno, vamos a tener unas conversaciones, vamos a darle un seguimiento, vamos a indagar. Y nosotros hemos ido aprendiendo esto poco a poco, más y más, de que no es solo escucharle, vamos a tener que hacer algunas verificaciones. Y lástima que no en todos los casos se ha podido hacer, pero ahora sí estamos haciendo el esfuerzo de ¿qué? De ir a su casa e indagar, por lo menos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sus hermanos? ¿Qué opinan sus padres? ¿Qué opinan los que viven con él? ¿Me pueden dar un testimonio de que han visto un cambio? Que que antes era enojón, ahora no. Ahora canta alabanzas. Que antes que era tosco y grosero, ahora es cariñoso.
Sin hablar de los pecados escandalosos. No tiene por qué haber en un creyente pecados de vicios ni nada de inmoralidad, pero su trato, cambió su trato para con los que están alrededor. Eso nos interesa saber, para saber si de veras ha creído, porque no es porque la persona diga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gran riesgo de que nosotros bauticemos a alguien que no era verdadero convertido? Que estamos participando de un pecado, porque el nombre de Dios está siendo tomado en vano. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el bautismo se hace en el nombre de Dios, del Dios único y verdadero, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Entonces, bautizar a una persona que no se ha convertido, que no ha creído verdaderamente, que no ha muerto a sus pecados y que no ha resucitado a una vida nueva, es un pecado de tomar el nombre del Señor en vano, y además trae consecuencias a la iglesia y a la misma persona que se engaña porque cree que ya porque es bautizado, muchas veces piensan las personas que ese es el día de su salvación. Por lo tanto, creemos que el bautismo debe ser realizado con temor y reverencia. Muchas iglesias han hecho del bautismo una cosa tan liviana, que andan de paseo y si se les ocurre que alguien no está bautizado, dice, bueno, aquí hay piscina, ¿quién no se ha bautizado? Y el que diga que sí. El bautismo de niños, que todavía no se puede comprobar si su fe es verdadera. Yo no estoy diciendo que los niños no pueden convertirse, ustedes saben que oramos mucho y nuestro anhelo es ver eso. Pero ¿cuántos conocen ustedes que hoy están en el mundo y viven como cualquier impío, y usted indaga y resulta que iban a la iglesia y se bautizaron a los 10 años, a los 8 años? Y con su vida están demostrando que esas personas no habían nacido de nuevo. Eso es lo que queremos evitar. Esto lo aclaro porque habrá quienes se preguntan por qué es que ponen tantas condiciones. No, hermanos, no es por falta de fe. Yo creo que el Señor puede salvar a alguien hoy mismo y si estuviéramos en esas condiciones y yo me convenzo de esa conversión, ese día puede ser bautizado, porque la Biblia no dice que tiene que llevar curso de nada ni que esperarme, pero lo prudente en nuestras circunstancias y como vivimos hoy, como les digo, en un día en el que todos afirman ser cristianos y haber aceptado a Cristo, pero no ha cambiado, entonces nosotros, responsables ante el Señor y cuidando el rebaño de Cristo, no vamos a hacer bautismos ligeros, sino que vamos a indagar en esas personas que dicen haber sido ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento de que el bautismo es parte de nuestra adoración y tenemos que hacerlo con temor y reverencia. Seguimos adelante. Ahora sí, vuelvo al asunto de la comunión. La tendencia en algunas partes es, yo viví esto, en una iglesia que no había una frecuencia establecida para celebrar la Cena del Señor. Y a veces pasaba un año entero en que no se celebraba la Cena del Señor. Y cuando indagaba con aquel pastor, ¿qué sucede aquí? La excusa que daba es que no hay que hacerlo muy frecuente para que la gente lo tome como algo más serio, que si se hace muy frecuente, entonces la gente lo hace como algo rutinario. Eso es un argumento completamente inválido, porque nosotros nos reunimos todos los domingos, entonces no nos reunamos todos los domingos para que no sea rutinario, hagámoslo una vez al mes y entonces así le damos más importancia, ¿verdad? No es válido ese argumento. Pero después me daba cuenta que hay iglesias donde hay disensiones y el pastor se da cuenta que hay problemas, entonces no quiere celebrar la cena porque sabe que eso es confrontador, va a haber un problema aquí, la otra, entonces evita y él se espera a sentir que la congregación anda bien y que hay paz, y por eso no la celebran. Son cosas erróneas, pero que las hemos vivido algunos y las hemos visto. La frecuencia
de la iglesia antigua, todo parece indicar que era cada día del Señor. Ahora, no hay una prueba bíblica que yo les pueda decir, este versículo, sí hay unos que nos hacen como creer, es muy probable que así sea, esto podría interpretarse así, pero no tenemos uno en que nos mande a hacerlo cada día del Señor. En la época de los reformadores, ellos intentaron que las iglesias tuvieran esa costumbre de celebrar la Cena del Señor cada domingo. Pero por ejemplo en Ginebra no estuvieron de acuerdo los magistrados y entonces dijeron 4 veces al año es suficiente. Bueno, solamente les cuento esto porque necesitan saber cómo ha sido en la historia este asunto de la Cena del Señor y de cada cuánto se celebra. Pero como les digo, lo más probable es que nuestros hermanos de la iglesia antigua celebraban la Cena del Señor cada día del Señor, y como les decía, no en el culto de la mañana, sino siempre en el de la tarde, al cual no estaban invitados todos. Vean que así era bastante interesante. Si alguien se encuentra por ahí una liturgia de la iglesia antigua, verá que es muy muy interesante las cosas que ponían al diácono a recitar una lista de quienes no debían acercarse a la Cena del Señor. Y eso nos da un ejemplo a nosotros de esas advertencias. Ahorita llegaremos a ese tema, pero por favor hablamos de la Biblia en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces por eso es que es válido también llamar a la Cena del Señor la comunión. La palabra comunión, que es la palabra griega koinonia, significa 2 cosas básicamente. Significa participar y significa compartir. Entonces los que tienen la comunión de la copa y del pan tienen que ser los que han participado de Cristo, están unidos a Él, y los que comparten a Cristo, es decir, junto con mis hermanos comparto algo, una misma cosa. El Salvador es nuestro y nosotros de Él. ¿Entienden? Por eso se le puede llamar la comunión. Porque oigan que la comunión es con la sangre de Cristo y con el cuerpo de Cristo. ¿Qué participación tengo yo en eso? Que mis pecados han sido lavados por su sangre y los de ustedes también, por eso podemos tomar la copa. ¿Qué participación tenemos nosotros con el cuerpo de Cristo? Que por su llaga, dice la Escritura, fuimos sanados de nuestra herida espiritual. Y ustedes también, entonces pueden conmigo participar de aquel pan. Por eso es la comunión. Ahora, hay quienes también han malentendido el asunto de las advertencias. Hay una serie de advertencias. ¿Y por qué es que hacemos esas advertencias al puro inicio? Para evitar juicios temporales sobre las personas. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 11 cuál era el resultado en las personas que se atrevían a acercarse a la mesa del Señor indignamente. Entonces, esa es una de las razones, evitar juicios temporales, pero la segunda es que nosotros tenemos que propiciar el avance en santidad. No podemos propiciar una cena del Señor en la que todo el mundo participe y que vea esto como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos llamados a servirle con temor y reverencia. Esa es la razón. Leamos por favor 1 Corintios 10:21, ahí donde estamos. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis. Y ese no podéis es, ustedes no deben hacer esto. No deben tener esa falta de respeto de que usted viviendo en pecado se acerca a la mesa del Señor como si nada. No puede ser. Eso es lo primero que vamos a saber. Que hay perdón en Cristo, ahorita lo vamos a ver, pero esto es lo que dice la Escritura y nosotros no podemos pasarle por encima a lo que dice la Biblia.
Es el apóstol Pablo el que está diciendo, no podéis. Ahí entre ustedes hay gente que participa de la mesa de los demonios. Viven en pecado, viven como demonios, y no pueden acercarse a esto que es algo sagrado. La copa del Señor, no se puede hacer eso, de tener un pie con Satanás y otro con Dios, no se puede. Y entonces, en 1 Corintios 11:27, nada más pasando la página, dice él, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si nosotros obviamos esta parte de que es posible tomar la cena del Señor indignamente, estamos siendo infieles a Dios y a su palabra. Y estamos también siendo descuidados y faltos de amor con las personas. Porque es muy fácil para nosotros decir, allá cada uno está en pecado, bueno, allá él. ¿Qué es eso? Nos importa por dos cosas. Porque tenemos que enseñar el temor y la reverencia ante Dios. Y segundo, porque esa alma va a comerse el juicio ahí. Se va a tomar el juicio cuando toma esa copa. Lo que pasa es que la gente no cree, y ahí es donde se ve que hay incrédulos en medio de nosotros. Porque se atreven a tomar la cena del Señor estando en pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no cree en el juicio de Dios. Pero el que teme a Dios sabe que no puede así. Y sin embargo, entonces, después de eso, se da a la iglesia una explicación para todos aquellos que pueden estar confundidos y estarse privando de aquello que es para ustedes. Dios lo hace para el bien de su pueblo, y usted se está privando y no debería hacerlo. ¿Quién no tiene que privarse? El creyente que está luchando con el pecado, pero se arrepiente de su pecado, clama a Dios, cree en el perdón y sigue adelante. Jamás se regocija en el pecado, no vive en el pecado, reconoce su pecado, y para eso está la sangre bendita de Jesús, que la Biblia dice que nos limpia de todo pecado. Si usted lo cree, si usted cree que esa sangre le limpia de todo pecado, entonces puede venir. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me ha limpiado. No, hermanos, no se supone que usted se esté infligiendo a sí mismo un tal grado de santidad en el cual usted, hoy sí vengo listo porque me porté tan bien este mes. Eso es un fariseísmo. Nunca nos portamos suficientemente bien. ¿Comprenden eso? Nunca. Y sin embargo, ahí está la fuente bendita de la sangre de Jesús que nos limpia de pecado. Todo cristiano debe participar. Y sepan, miembros de la iglesia, que los diáconos pasan a los pastores una lista. Si usted no toma la cena del Señor, sepa que vamos a ir a usted a decirle: ¿qué pasó, hermano? Nos interesa que usted tome la cena del Señor. ¿Qué le impidió? Es nuestro deber como pastor de su alma ir y preguntarle. Y esto no lo digo para que entonces usted tome con tal de que vieran que no me abstuve. No se trata de eso, se trata de esto: sea sincero. Si usted tiene una verdadera razón para abstenerse, debe abstenerse y debe buscar ayuda para vencer. Pero si usted es un creyente en Cristo, si Cristo es su todo, si usted espera al Redentor, si usted está luchando con el pecado, todos estamos luchando contra el pecado. Y es precisamente en el momento de que participamos de estos elementos que somos alimentados en nuestra fe. Bien, entonces, ¿cuál es la actitud de los que participan de la cena del Señor? No participo porque yo me siento muy santo, más santo que los demás que no pueden. No, yo vengo reconociendo que soy indigno en mí mismo, pero que hubo uno santo, justo, perfecto, que me otorgó a mí su justicia, que me dio un manto de justicia, y ahora sí puedo acercarme a Dios. Esa es la actitud del que participa. Si usted ha participado pensando que no tenía de qué arrepentirse, usted sí se acercó indignamente a la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud de los que no participan? Yo le digo a todos los que no están participando porque no se han unido a la iglesia, porque no han pedido bautismo, por lo que sea, su meta debe ser:
yo quiero participar y quiero dar los pasos necesarios para unirme y gozarme en esta ordenanza junto con la iglesia del Señor, debe animarse a arreglar las cosas, no debe dejarlo ahí. No debe dejarlo ahí, porque la Biblia dice que si usted no come su carne y bebe su sangre, no participará del reino de Dios. Y ahora quiero aclarar esto. No significa que comerse el pan o tomar la copa es el símbolo de que usted lo ha hecho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué abstenerse de esto? Entonces, animo a todos los que no pueden participar porque no están en orden, porque no se han bautizado, porque no se han unido a la iglesia, arregle su situación. Hay una cosa para terminar que quisiera decir, miren. Esta cuestión de las ordenanzas sagradas, el bautismo, la cena del Señor, no puede ser apreciado si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no ha nacido de nuevo. Voy a explicar esto bien. Miren, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, una persona común y corriente del mundo, puede apreciar mucho de lo que Dios ha hecho hermoso. Puede apreciar las estrellas y ser un aficionado a la astronomía y saber y alegrarse tanto de esas cosas maravillosas que hay, de las constelaciones, de las nebulosas, de todo. ¿Y qué vemos? Una persona que se regocija en la creación de Dios. Y no necesita ser cristiano para eso. Hay quienes se regocijan en toda la creación de la fauna y les gusta tanto y qué lindo, pero para eso no necesita usted ser cristiano. Puede hacerlo hasta siendo ateo. En la flora, en las flores, todo lo que este mundo nosotros lo podemos percibir y no necesitamos del Espíritu Santo ni para disfrutarlo ni para apreciarlo. Pero para poder apreciar estas ordenanzas sagradas, el bautismo y la cena del Señor, como algo precioso, hermoso, se necesita el Espíritu Santo, porque es algo espiritual. Hay muchas cosas que en esta vida nos pueden dar gozo. Comer, por ejemplo. Pienso que a todo el mundo le gusta sentarse, comer algo tan delicioso que hizo la esposa, o que fueron al restaurante, o tomar una bebida deliciosa. Todo eso puede usted disfrutarlo. Y sin embargo, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted viene a la cena del Señor y usted no encuentra en eso ningún deleite. Porque para usted es un pedacito de pan y un vino o jugo de uvas o lo que use la iglesia. Y ya. Para usted no es un manjar espiritual, porque usted no puede, como no tiene el Espíritu Santo, no puede ver en eso algo espiritual de carácter eterno. ¿Cómo dijo Cristo a sus discípulos? De cierto os digo que yo no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino. Yo no sé qué maravillas va a haber en el reino de Dios. No me imagino, y sé que va a haber maravillas, pero hay una maravilla sobre todas esas, y es que con Jesucristo voy a poder participar de su cena, y voy a recordar junto con todos mis hermanos de todas las edades que Él murió, que Él dio su vida, que fue partido, que sufrió la agonía, que derramó su sangre, para que yo esté ahí para la eternidad con Él. Y eso no lo puede hacer alguien que no tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo y piensa en la gloria en el cielo, ¿sabe qué se imagina? Mesas llenas de comida física, que como les digo, yo no niego que eso pueda estar ahí, pero ¿es eso lo que usted espera? ¿Cosas físicas, materiales, o es participar? La comunión, una vez más esa palabra, koinonía, comunión con Cristo, participar de Él, tenerlo a Él y que Él me tenga a mí. Eso es, hermanos, algo que solo el cristiano nacido de nuevo puede gozarse. Y por eso cuando la Biblia dice de gozo, nosotros nos gozamos en muchas cosas lindas en esta vida, amén. Y el cristiano debe ser el que más goce de esas cosas preciosas que Dios hizo. Debe serlo.
¿Por qué los incrédulos, impíos, ateos se gozan de lo que Dios hizo? No creen en el que los hizo. Nosotros creyentes somos los que más deberíamos disfrutar la naturaleza, las bellezas que Dios hizo, los animalillos, todo, porque es nuestro Padre el que los hizo. Y sin embargo, para nosotros hay un gozo aún mayor. La Biblia dice, hay gozo en los cielos. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Otra cosa que no puede entender el impío, porque viene aquí y ve un bautismo y para él nada más mojaron a alguien en el agua, salió, eso fue todo lo que pasó. Pero el creyente va a la casa pensando, hubo un testimonio de que hay uno más que se arrepintió, hay uno que fue rescatado de las garras del mundo y del diablo y ahora sirve a Cristo. ¿Cómo me voy de feliz a mi casa? El que no ve todo lo que pasó y no pasó nada para él. No hay gozo como el que tienen en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, mis hermanos, yo tengo que terminar ya. Todo este trimestre he tratado de transmitirles esto y no es suficiente. Durante toda la vida tenemos que ir creciendo en esto, en aprender a servirle a Dios con temor y reverencia, en amarle, en temerle. Porque solo a los que le aman y temen, el Señor levantará en su venida. Que el Señor me los bendiga.